Ya saben que está Marta Moya esta semana aquí con nosotros en el estudio para traernos la revista de prensa. Por supuesto, ya está aquí preparada. Marta, bienvenida. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a abrir hoy, como no podría ser de otra forma, con la gran noticia de América Latina que llegó ayer. Es esa condena a 27 años y 3 meses de cárcel por golpismo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Desde luego, esto nos trae muchas portadas. En efecto, hemos destacado 4 de ellas. Vamos a empezar por la de O Globo, que titula hoy Bolsonaro condenado, con esa imagen de ayer del expresidente en su casa, donde permanece bajo arresto domiciliario y con esa verja, ¿no?, de ese domicilio ya emulando un poco la prisión. Como decías, condena a 27 años y 3 meses de prisión en una decisión histórica, dice O Globo, que castiga por intento de golpe de Estado tanto al ultraderechista como a esa cúpula militar aliada. O Globo dice es una decisión que rompe con una tradición de impunidad. Bueno, tenemos más. Vamos ahora con la Folha de Sao Paulo, el otro gran periódico brasileño. En efecto, a toda página, dice la Folha, 27 años de cárcel para Bolsonaro, con un resultado de 4 jueces a 1 que apuntalaron la condena al líder de la extrema derecha brasileña. Vemos a un Bolsonaro cabizbajo en esa cabecera de la Folha de Sao Paulo, mientras el editorial de este periódico afirma asimismo en la portada: la condena es justa, la pena exagerada. Bueno, vamos ahora con O Dia, Marta. Vamos a ver qué dice O Dia, que elige la misma foto que la Folha de Sao Paulo y prácticamente el mismo titular. Añade que Bolsonaro y los otros 7 acusados quedarán inhabilitados para 8 años para ejercer sus cargos, y cita también las palabras del juez instructor Alexandre de Moraes, quien ayer dijo textualmente: los actos del 8 de enero, de esa toma de los 3 poderes, no representan un domingo en el parque como quiso hacer ver la defensa. Y nos queda todavía ver el Estado de Sao Paulo. ¿Qué nos dice? Pues este periódico, Rodrigo, alude a esa trama golpista y recalca que Bolsonaro es el primer expresidente sentenciado por atentar contra la democracia. Recoge asimismo las reacciones que llegaron desde Washington ayer, que volvieron a denunciar esa cacería de brujas, como dicen ellos, y también amenazaron concretamente Marco Rubio con más sanciones para Brasil. Pues Marta, no nos vamos a quedar solo con los titulares, no vamos a caer en ese error aquí en France 24, así que vamos un poco a ver lo que nos traen estos periódicos a la interna, porque traen diferentes enfoques, y empezamos con la Folha de Sao Paulo. Bueno, la Folha nos está diciendo hoy: Bolsonaro podría quedar inhabilitado hasta 2062 tras su condena, porque es una inelegibilidad que iniciaría después de que se cumplan esos 27 años, a la espera, pues, de que quedan esas apelaciones. Aunque nos recuerda el medio que Bolsonaro ya estaba inhabilitado hasta el año 2030 por abuso de poder. Eso dice la Folha. Venga, vamos a hablar también del Estadão. El Estadão, hemos destacado de él una columna de opinión que dice: el mayor desafío de Bolsonaro es mantenerse en la rueda política tras la condena. Un diálogo que será complejo porque, bueno, pues Bolsonaro tiene que cumplir esa condena de 27 años, así que su partido, el Partido Liberal, deberá elegir, dice esta columna de opinión, a portavoces para que no decaiga esa visión bolsonarista. Todo dependerá también, aduce esta columna, de en qué momento empiece a correr esa condena, esos 27 años, lo que podría complicar las cosas para el bolsonarismo si inicia este propio 2025, ya que las elecciones son el año que viene, y podría complejizar de alguna manera esa visión de cara a esos comicios presidenciales. Bueno, cerramos la trilogía ahora también con O Globo. Pues O Globo nos está contando un poco esos entresijos, lo que pasó ayer en esos bastidores del último día de vista en el Supremo Tribunal Federal. Nos cuenta que el ministro Luis Fux, el único que votó por la absolución del expresidente, se mostraba ayer cabizbajo escuchando los votos de los otros 2 magistrados que quedaban por condenar al ultraderechista. También destaca este medio que hacían presencia allí en la sala del Supremo
tanto el decano del propio tribunal como la hermana de la jueza Carmen Lucía en la platea, y también se vivió un tono quizá más distendido que las 13 horas de voto de la víspera, con Luis Fuchs haciendo esa absolución. Había mucha más expectación y que incluso se escuchaba, ¿no?, entre ese público a los periodistas hablando en inglés, en portugués y en español, que da muestra, ¿no?, de la expectación que había alrededor de todo. Desde luego. Bueno, vamos a seguir probablemente hablando varios días de Jair Bolsonaro, porque hay que ver ahora la respuesta también de la defensa y lo que tiene que decir Estados Unidos, por supuesto el gobierno brasileño. Vamos a cerrar con algo que yo sé que te gusta, Marta. Te gusta traer aquí varias caricaturas. Hoy no podía ser de otra manera. Por supuesto, siempre aportan un cariz distinto de las noticias. Hemos destacado 4 de ellas del Cartoon Movement. La primera, pues no deja mucho lugar a la duda. Está titulada El nuevo Mesías. Tras las rejas brasileñas vemos a ese Cristo del Corcovado con la cara de Jair Bolsonaro tallada detrás de una prisión. La segunda caricatura que hemos destacado, en ella vemos la Constitución de Brasil siendo una trampa para ratones en la que cayó el exmandatario brasileño. En esa tercera caricatura vemos a la justicia personificada en una mujer leyendo el libro de la historia de Brasil, algo que le contarán a sus hijos, mientras Bolsonaro está enjaulado a su lado y Donald Trump, su estrecho aliado, desde el otro lado de la ventana grita o se lamenta. La cuarta caricatura, en ella está también la justicia en la puerta de la habitación del expresidente, que se muestra bastante inquieto mientras abraza a su peluche con la cara de Donald Trump. Bastante dicientes estas caricaturas, Rodrigo. Siempre hilando fino las caricaturas, Marta. Vamos ahora a cambiar de tema. Nos tenemos que ir hasta Estados Unidos porque allí la revista Time hoy se revela ante la espiral de violencia que sacude al país después del asesinato de Charlie Kirk. En efecto, pues el Time ha escogido el color rojo sangre para esta portada del día de hoy, con un titular muy diciente también. Enough, ya basta. Una pesadilla sobre una nación desgarrada por la furia fraccional, dice el Times, el asesinato de Charlie Kirk y la epidemia de la violencia política moldea a Estados Unidos, especialmente desde el asalto al Capitolio, dice la portada. Bueno, desde luego no es buen síntoma que nunca asesinen a nadie por motivos políticos, Marta. Veremos qué pasa en Estados Unidos. Gracias por traernos estas portadas. A ti, Rodrigo, gracias. Venga.